Hola chavales, estamos aquí un año más. En el día de hoy, como veis en el título, vamos a analizar el Giro de Italia 2021, su recorrido y también los participantes con la ayuda de la página de Pro Cycling Stats, que evidentemente estará en la descripción. Pero antes de empezar este vídeo os voy a decir la estructura del mismo. Primero vamos a hacer un poquito de spam del canal, luego vamos a hablar sobre el recorrido, luego vamos a comparar el recorrido de este año con el del año anterior y luego por último pues vamos a hablar sobre los corredores. En el spam deciros que si os gusta este tipo de contenido y no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita, comentar vuestras opiniones, compartirlo con vuestros amigos. Y si no habéis visto el último vídeo que sube al canal sobre ciclismo, que básicamente es la serie del Rey de la Montaña con Nairo Quintana, el episodio número 10, pues ahora mismo os dejaré una etiquetita. Una vez que hemos acabado el spam, pues os voy a hacer un breve resumen del recorrido, que bueno, ya sabéis que este Giro de Italia 2021 lo componen 21 etapas. Esas 21 etapas se transforman en 3.400 kilómetros, y otro dato bastante importante son los metros de desnivel positivo, que durante esas 21 etapas, valga ahí la redundancia, pues acumulan 49.582 metros de desnivel positivo exactamente. Ahora vamos a ir etapa por etapa, aunque esta primera tirada la vamos a agrupar porque vamos a hablar de los dos contrarreloj. Hay una primera contrarreloj que es la de Turín a Turín, que ya veis que tiene 8,6 kilómetros, y luego la etapa final, básicamente en este Giro de Italia, como se inicia, se acaba con otra contrarreloj, pero sí que es cierto que la del último día pues sí que tiene 30 kilómetros con 3. Las dos contrarreloj se parecen bastante, salvo en el kilometraje, que evidentemente esta primera pues ya veis que tiene 8,6 kilómetros, pero realmente es bastante llana. Y luego la del final, la de Milán, que bueno, vamos a ver si pasa lo del año pasado y que se decida en la última crono, aunque no sé. Ya veis que pues es el perfil totalmente llano, pero sí que es cierto pues que triplica el kilometraje de esta etapa de, bueno, esta contrarreloj de Milán, a la que se disputa dentro de 2 días, básicamente el sábado. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar por las etapas en línea. Como veis, la etapa de Novara pues tiene 179 kilómetros, que la verdad pues es un poquito... No es que sea porque ya veis que se sitúa el primer, por así decirlo, puerto de montaña de cuarta categoría. Y luego ya veis que pues el final es en plano, así que se la jugarán los sprinters más puros de este Giro de Italia. Como veis, en la parte final no parece ser que haya muchas curvas, así que va a ser un final abierto. Para los sprinters más puros, que como digo ya veis que pues realmente los últimos kilómetros pues es bastante llano. Luego la tercera etapa ya empezamos con la media montaña, y ya veis que es una etapa que se llega a Canele, que tiene 190 kilómetros, perdón, y ya veis que aquí se suben 3 puertos puntuables. Sí que es cierto que son 3 de cuarta categoría, pero ya veis que este final pues va a hacer un poquito las delicias, ya sea un perfil punchero o un perfil así rapidillo, sí que podría pasar, y algún corredor pues lo podría probar en este sprint intermedio, o también lo podría probar en esta cota de 80. Y como veis, esta cota está situada pues aproximadamente a 15 kilómetros de la línea de meta, así que podría ser bastante factible que alguien atacara aquí de cara al final. Y ya veis pues que es una rampa, o sea que es una subida bastante importante, porque aunque sea corta de 2,6 kilómetros, es al 6,8%, que básicamente en cuanto a longitud es un poquito la mitad que por ejemplo que el Puerto de la Manera, pero sí que es cierto que un porcentaje medio superior. Y luego está aparte el repecho de Uchetti, que ya veis que son 500 metros al 6%, al 6,3%. Y luego ya veis que el final pues sí que es cierto que tiene un poquito tendencia descendente, como digo. Aquí podrían llegar los sprinters, aunque se podría adelantar un corredor así que quiera romper pues ese sprint. Vamos a la siguiente etapa, que bueno, es la etapa de Séstola, que la verdad es que tiene un perfil similar a la anterior. Bueno, no tiene un perfil similar a la anterior, me he equivocado, porque ya veis que es una etapa de bastante media montaña. Si esta consideramos la de Canele media montaña, pues esta es aún más, porque tiene esta subida de Rosena. Luego encima tiene esta subida de Carpentiene, y luego tiene este puerto de tercera. Luego sobre todo este puerto, digamos, no puntuable, que ya veis que son 4 kilómetros al 7,3%. Y luego viene el Col de Paserino, que es una auténtica pared, ya veis que 4,3 kilómetros al 9,5%, que ya veis que no acaba, digamos, ahí en el puerto, sino que baja un poquito y vuelve a subir, que ahora lo vamos a ver concretamente aquí en la imagen de los últimos kilómetros, que ya veis que aquí corona el puerto, básicamente, y bajan un poquito, hacen un poquito de subida, y luego ya veis que digamos el final es un poquito con tendencia ascendente, aunque no acaba en la rampa
del puerto del Col de Paserino, que ya veis que es bastante duro, sobre todo de los segundos 500 metros. Ya veis que bueno, básicamente un kilómetro bastante duro, bueno, más que un kilómetro, perdón, que no me sé explicar, 1,5 kilómetros bastante duro por encima del 9%, y luego 1 kilómetro totalmente por encima de los 2 dígitos de porcentaje, así que etapa bastante bonita y que aquí ya se podría poner un líder bastante bueno de cara a la clasificación general. Luego viene la etapa de Católica, que bueno, esta es otra jornada parecida a la de Novara, que se la jugarán los sprinters que corran esta carrera, que ahora veremos. Ya sí que es cierto que la parte, digamos, de Módena, por bastante parte sí que es cierto que es por, digamos, el interior de Italia, pero ya veis que luego a partir del sprint intermedio pues se meten por la costa del mar, así que podría soplar bastante viento, aunque ya, como digo, pues evidentemente yo creo que aquí la jornada será para un sprinter, a no ser que haya bastante viento. Luego vamos a ir a la siguiente etapa, que bueno, llega la primera etapa de alta montaña, bueno, sí, de alta montaña ya, que bueno, aquí si me lo permitís voy a leer un poquito porque está bastante bien aquí mis apuntes, que bueno, este es el Forca de Di Waldo, que ya veis que es una etapa, perdón que no lo he repasado, de 160 kilómetros hasta San Giacomo, así que una etapa bastante interesante con 3 puertos puntuables, 2 de segunda categoría y 1 de tercera categoría. El primer puerto de montaña, que bueno, es el Forca de Waldo, que yo creo que es el primer puerto de gran identidad, que no me salía, de segunda categoría, perdona ahí por trabarme, que bueno, ya veis que es 10,5 kilómetros al 7,2%. Luego viene el Forca de Di Presta, que bueno, se encadena con el puerto de segunda. Luego viene una larga bajada y empieza el puerto de San Giacomo, que ya estáis viendo, 15,5 kilómetros al 6%, puerto de segunda categoría. El primer final en alto, si sobre todo no contamos la de la etapa anterior del Col de Paserino, que bueno, un dato que os quería dar es que este puerto de San Giacomo, pues básicamente es el quinto puerto más largo de esta edición de el Giro Italia 2021. Luego va a venir otra etapa, que es la etapa de Termoli, que ya veis que tiene 181 kilómetros, y bueno, la verdad que digamos que la primera parte de la primera mitad pues es un poquito de colinas, pero luego ya veis que acaba en un llano, aunque sí que es bien cierto que esta última parte del kilómetro 2 al 1 pues viene una subida bastante interesante y luego acaba con tendencia ascendente. Decir que esta etapa en su mayoría se desarrolla por toda la costa del mar, así que podría ser bastante interesante si entrara el viento de costado por la parte esa del mar. Vamos a ver la etapa número 8, que ya veis que es hasta Guardia San Fromondi, que ya veis que pues son 170 kilómetros, que bueno, están bastante interesantes. Otro final en alto que tenemos, sobre todo el de la Selva, que básicamente este puerto os quería dar un dato bastante importante, que es el segundo puerto más largo de, digamos, de esta carrera, de esta edición de este año, que bueno, aunque ya veis que no tiene grandes rampas. Y luego finaliza en el puerto de cuarta categoría de San Fromondi, que básicamente son 3,1 kilómetros a 6,5%, que ya estamos viendo aquí el perfil bastante interesante, aunque sí que es cierto que al final acaba en una rampa menor del 4,2%. Los vamos a repasar, ya llega el último repaso, por así decirlo, de la jornada, que bueno, voy a quitar la etapa de esta de la primera crono y de la etapa de Novara, porque me parecen las menos importantes para tenerlo aquí de mano rápido. Y bueno, vamos a irnos con la etapa de esta etapa muy interesante, que acá otro final interesante. Ya estáis viendo que, bueno, Campo Felices, una etapa de 158 kilómetros, que la verdad es que no es muy larga, pero ya estáis viendo que tiene 4 puertos puntuables, 2 de ellos de segunda categoría, que es el Paso Godoy, que bueno, este puerto hay que decir un dato bastante importante, y es que es el 10º puerto más largo de esta edición. Luego llega el Forca Caruso, que también está en esa posición 12º, aunque ya veis que ninguno de los dos pues tiene rampas que se maten. Luego viene el puerto de Ibondoli, que bueno, más de lo mismo que los puertos anteriores, sí que es cierto que un porcentaje más duro. Y luego en la parte final, el Campo Felice, pues hay que decir que es un puerto de 5,9 kilómetros a 5,7%, y en el final es en este rato, ya veis ahí en subida. Y esa parte final, en la del este rato, es la más dura, que ya veis que tiene rampas del 9,7%.
Vamos a ir a la siguiente etapa que creo que ya vamos... Sí, es la última de esta primera semana, de este primer paquete, que es la de etapa de Foligno, que bueno, ya estáis viendo que aquí yo creo que va a llegar o la fuga o se lo van a plantear los sprinters, porque sí que es cierto que tienen en esta subida nada más comenzar que no es puntuable el corno, luego aquí ya tienen otra subida, otra aquí, pero a partir digamos que se baje el puerto de Soma pues ya se relaja bastante y al final ya veis que es bastante llano, así que se la podrían jugar los sprinters. Una vez acabado esto vamos a acabar de hacer un repaso. Bueno, esta etapa me parece bastante interesante y cuáles etapas me quedo de esta primera semana. Que bueno, ya veis que esta etapa es muy bonita. Es cierto que, bueno, no sé lo que pasa, pero lo que pasará, perdón. Pero yo quiero que alguien lo pruebe en este sprint intermedio. Además hay porcentajes, luego viene Ocelli o Sacchetti y puede liarse bastante. Yo lo vería bien cara a cara. Luego esta etapa, pues la etapa de Sestola es bastante interesante, que se me ha olvidado. Bueno, esta sí que la hemos repasado al puerto. Es una de las etapas que me quedaría en esta primera semana, muy bonita la etapa de Sestola. Luego esta etapa, como digo, pues es una etapa católica bastante llana que yo creo que se la llevará un sprinter puro, que ahora veremos. Esta etapa es la primera etapa de montaña, si no contamos, digamos, o sea, que llega en alto, perdón, que me he liado, compara con la de Sestola, porque esta sí 100% acaba arriba y no hemos llegado a ver el perfil de San Giacomo, que bueno, sí que he dicho que es uno de los puertos más largos, si no me equivoco, ese dato sí que lo he dado porque es la etapa sexta, que sí, que es el quinto puerto más largo, pero no hemos visto el perfil que los últimos... Del kilómetro 11 al final pues se sitúa lo más duro porque lo demás no es de otro mundo. Y bueno, esta yo creo que es una de las etapas más importantes de la primera semana junto a la etapa de Sestola. Luego esta etapa de pues Termoli, como digo, esta primera parte sí que es muy quebrada, pero luego la última parte, pues la verdad es que es bastante tranquilita. Lo único que vamos a ver qué pasa con el viento por pasar al lado del mal. Este puerto de Guardia de San Frondi, pues ya veis que es bastante interesante con el puerto de Selva, así que yo creo que se puede dar bastante bien, aunque la última parte es bastante flojita. Y luego este final, pues es bastante bonito porque tiene pues no tiene una longitud bastante larga la etapa, ya veis que 158 kilómetros, pero el este rato lo puede poner bastante interesante. Luego esta, pues como digo, yo creo que va a llegar alguien, o sea, no, yo creo que los sprinters con las pocas oportunidades que tienen lo van a intentar controlar. De esta primera semana, pues bueno, me quedaré con la crono porque aunque a esos 8 kilómetros puede ser un pelín decisiva. Y luego me quedaré con Sestola, la de Ascoli y también la de Campo Felice, la etapa que acaba en el Esterrato, a ver qué puede pasar. Vamos a ir con la segunda semana que empieza el día 19 con una etapa en Maltarcino. Ya estáis viendo 162 kilómetros. En cuanto a longitud de etapa no preocupa, pero es la etapa del Esterrato este año. Bueno, ya hemos visto que en la etapa anterior pues sí que tenía un poquito, pero compara lo que tiene la etapa de Campo Felice con la que tiene esta décima etapa, pues sí que es bastante grande. Ya veis que este sprint intermedio pues está lleno de este rato. Y luego está, sobre todo esta pasa del Lume de Spento, va a hacer las delicias del público, yo creo. Y eso espero, porque ya estáis viendo que el primer kilómetro y medio es bastante duro. Lo del 3 al 3,5, 9,6%. Y hay que tener en cuenta que los últimos kilómetros pues se baja un poquito, pero el último tramo es en subida. Así que etapa espectacular la del Esterrato, aunque como he dicho en la etapa anterior de pues Campo Felice sí que tiene un pelín de tramo, pero comparado con esta pues es bastante más parecido a esta, lo que tenemos en la Toscana desde Perugia hasta Montalcino. La siguiente etapa de Siena a Bagno di Romagna, pues ya veis que tenemos una jornada de montaña bastante interesante que vamos a pasar a nombrar ahora, la decimosegunda etapa, que bueno, está el paso de la Consorma, que ya estáis viendo. Bueno, he pasado del puerto de Morelo, pero ya veis que son 7,7 kilómetros al 6,3%, 12, o sea, 212 kilómetros la primera etapa de este año, que pasa de esa longitud de los 200 kilómetros. Ya veis que empieza también con un repechito bastante interesante. Luego vienen con Sorna, que ya veis que es un puerto de 17,1 kilómetros al 3,7%, que bueno, es el tercer puerto más largo de esta edición del Giro de Italia.
Luego viene el puerto este de Calla, que bueno, es un puerto bastante interesante porque es un puerto de 15,3 kilómetros al 5,4%, que es el sexto puerto más largo. Y luego viene el puerto de Carmayo, que bueno, es 10,8 kilómetros al 5%, pero es la primera jornada que pasa la barrera de los 200 kilómetros y encima con puertos súper largos. Ya hemos visto que uno está en el top 5, otro en el top 6. Sí que es cierto que acaba ahí, digamos, en bajada y luego hay 3 kilómetros ahí con tendencia ascendente, pero ya estamos viendo, bueno, el Monte Morelo, que pasa un poquito de él. Ya vemos que el puerto de Consuma, sobre todo la parte más dura, hasta los primeros 5 kilómetros. Y el paso de Calla, pues básicamente la dificultad reside del kilómetro 12 al final. Y luego el Carnayo, pues ya veis que la parte más dura es del kilómetro 4 al 7. Una etapa bastante interesante que yo creo que pasarán cosas, porque aquí ya la gente se empezará a definir. Ahora vamos con el 13ª etapa, que viene la etapa de Verona, que ya estáis viendo que después de una jornada de 212 kilómetros, pues llega a una etapa de 198 kilómetros, que es la etapa de Verona, aunque ya estáis viendo que es totalmente llana y aquí se la van a jugar los hombres pues rápidos. Luego viene una de las etapas reina, que es el Monte Zoncolán, la etapa que finaliza en ese puerto. Sí que es cierto que en cuanto, digamos, a subidas, pues solo tiene dos, que es el Monte Res, perdón, y el Monte Zoncolán. Ya veis que el Monte Res, pues principalmente tiene 10,5 kilómetros al 6,1%, y luego el Zoncolán, que esto lo vamos a ver en alto, que bueno, ya veis que el Monte de Res pues tiene bastante tramo fuerte, sobre todo desde el 10 al final, y luego del 7 al 8 un tramo bastante fuerte. Pero ya veis que el Monte Zoncolán, que por cierto, un dato de este puerto que he buscado, porque he estado ahí buscando, ahora os enseñaré dónde lo buscaba para que lo sepáis, porque eso también lo he sacado de Pro Cycling Stat. Pero como vamos a ver, el Monte Zoncolán ocupa el octavo puesto en el puerto de los puertos más largos en esta edición del Giro de Italia 2021. Pero ya veis que sobre todo el Res tiene kilómetros bastante duros, el kilómetro 6, el 8, luego en el final. Y Monte Zoncolán, principalmente lo que voy a destacar son las partes más flojitas, porque es el kilómetro 1, y del kilómetro 9 al 10, porque lo demás está en el 7%, por encima del 8%, y en los últimos 3 kilómetros por encima del 12%. Así que una jornada que va a ser bastante importante. Después de la etapa del Zoncolán llega la etapa de Gorizia, que bueno, es por un dato que os doy, esta localidad de Italia pues está situada, digamos, en la parte con la frontera, está pegado a Eslovenia, así que bueno, ya veis que es un circuito bastante interesante en el que se sube este puerto de Cerevo, 1,7 kilómetros al 8,1%, que bueno, podría estar bien, pero no sé cómo va a llegar la gente de Cascada. Pero ya veis que el puerto de Cerevo pues es bastante interesante, hay del 1,200 a 1,600, bueno, del 1,200 a 1,800, básicamente 600 metros, pues es bastante duro. Luego la siguiente etapa de Gorizia, que como os digo es una ciudad que está más o menos entre comillas al lado de Eslovenia. Llega la etapa de Cortina de Ampezo, que si decimos que Zoncolán es una etapa importante, esta para mí es la etapa reina por varios motivos que os voy a dar ahora. Es una etapa que, como veis, supera los 200 kilómetros, así que está bien, pero es que tiene 4 puertos puntuables, que todos son puertazos, pero es que tiene 3 que ahora vamos a ver que son bestiales. El primer puerto, nada más salir, apenas cuando llevan 9 kilómetros, se encuentran la Croseta, un puerto de 11,6 kilómetros al 7,1%. Ya veis que el tramo de aquí, cuando se baja la Croseta hasta que se empieza el siguiente puerto, pues es, digamos, un tramo del valle, pero siempre subiendo. Luego se empieza a subir el paso Fedaya, que bueno, es un paso de 14 kilómetros al 7,5% en esta 16ª etapa, que bueno, este puerto de Fedaya pues ya veis que de altitud supera los 2000 metros, exactamente tiene 2050. Luego viene el paso Pordoy, 11,8 kilómetros al 6,6%. Este paso de Pordoy ya os voy informando que va a ser la cima copy de este año. Y luego viene el paso de Yao, que ya veis que viene 9,8 kilómetros al 9,3%. Y luego después del paso de Yao, cuando se corona, pues ya veis que viene una larga
bajada y finaliza ahí en Cortina d'Ampezzo, una de las jornadas más importantes, que ya veis que la croseta, pues básicamente como en el Monte Zoncolan, vamos a resaltar las partes más flojitas, que es el kilómetro 1, del 2 al 3, y luego en el final el paso Fedaya, 2055 metros. Ya estáis viendo que del kilómetro 8 al final pues es un auténtico infierno, y estas rampas, como se den por encima ya de los 2000 metros, pueden hacer mucho daño. Aquí tenemos al paso Pordoi, que como digo es la cima Coppi con 2236 metros. Esta edición del Giro de Italia 2021 ya veis que no baja del 6%, básicamente todo el rato es 7%, es un puerto muy regular. Sí que es cierto que a lo mejor las rampas más fuertes pues es un 7,4 en pendientes medias, pero ya veis que por encima del 6,5 siempre está. Y luego el paso Yau, que ya veis que son 2226 metros. Por la, digamos, altimetría que nos ponen aquí, por 10 metros no es la cima Coppi el paso de Yau. Pero ya veis que el paso Yau, por básicamente los dos primeros kilómetros es un infierno. Del 3 al 5 también es bastante, bueno, del 3, perdón, al 6 casi es todo el rato por encima de los dos dígitos. Y luego el del 8 al 9 bastante duro, pero la verdad es que este puerto no baja del 8%, así que es un auténtico infierno. Y una opinión de este puerto es que al ser digamos, este puerto bastante exigente, puede hacer diferencias el propio puerto, y luego que se acabe en bajada puede hacer todavía más. Decir que esta etapa del paso de, bueno, perdón, de Ampezzo, pues es la etapa que finaliza esta segunda semana, que ya veis que es bastante dura, y de esta segunda semana la verdad es que me voy a quedar más jornadas. Me voy a quedar con esta etapa porque puede ser preciosa, la etapa de Perugia ahí con los Esterratos. Con esta también casi que me... Bueno, es que de hecho de las que me quedan, salvo la etapa de Ravenna, que yo creo que... Bueno, de Verona, perdón, que es la que voy a quitar. Con todas las demás me quedaría, pero sobre todo me quedaría con dos. La de el Monte Zoncolan y sobre todo la... Bueno, esta también es una de las más flojitas de Gorizia, pero me voy a quedar con la de Cortina d'Ampezzo, ¿vale? O sea, para mí las etapas que estaría pendiente del televisor sería la de Perugia. Después del primer día de descanso viene una jornada de este rato bastante interesante, como se notan que los RCS sabe hacer las cosas, aunque ahora lo compararemos con el año anterior. Y luego me quedaría con la de Monte Zoncolan y Cortina d'Ampezzo, porque ese es encadenado Fedaya, Pordoi y luego el paso de Yao, y que no acabe ahí, sino que tengan que bajar para aumentar las diferencias, me vuelve loco. Empezamos por la última semana. Empezamos por Sega de Ala, que ya veis que es una etapa de 193 kilómetros, perdón, pero bastante importante porque solo tiene dos montañas, pero esas dos montañas son una bestia. Bueno, también tiene esta etapa, pero, o sea, esta de, bueno, que es una cota de 3 kilómetros para el 9%, pero bueno, teniendo estos dos puertazos vamos a pasar un poquito. Sí que es cierto que ni el paso de San Valentino ni el Sega de Ala, en cuanto, digamos, a longitud, no destacan mucho. Bueno, bueno, sí, destacan los dos, perdón. No sé por qué me ha pasado. Me refería a altitud. En cuanto a altitud, ninguno de los dos es muy alto como el puerto de Pordoi. Uno tiene 1320 metros de altitud, que me he liado antes con la longitud, y 1251 metros de altitud tiene Sega de Ala. Pero como veis, 14,8 kilómetros al 7,6% el puerto de San Valentino. Este puerto, para que lo sepáis, en cuanto a la clasificación de los puertos más largos de esta edición, ocupa la 7ª posición. Y luego el puerto de Sega de Ala, pues ya vamos a ver aquí ahora más explícitamente. Bueno, el puerto de Sverrier bastante bonito, pero el paso de San Valentino ya veis que la única parte facilita es el primer kilómetro, pero a partir de ahí yo creo que la media la situaría en el 7%, bueno, ya veis que es al 7,6, pero a partir del primer kilómetro 7,5 yo la situaría ahí. Y luego llegaría el Sega Diaria, que la parte más flojita es la parte del 10 al final, pero ya veis que de aquí los primeros 3 kilómetros es una auténtica pared. Luego digamos que tienen un descansillo al 8,4, pero luego vuelve a endurecer al 9, 12,8. Otro pequeño descanso después de la rampa más imponente, que es 1 kilómetro de pendientes medias del 16,9. Luego viene otro tramo del 9, 8,7. Y luego ahí en la parte final pues relaja, digamos, las rampas bastante. Vamos a ver, bueno, voy a quitar, bueno, no lo voy a quitar porque para enseñaros una cosa lo necesito. Pero bueno,
siguiente etapa, la etapa de Stradella. Por cierto, esta decimoctava etapa es la etapa más larga de esta edición del Giro de Italia 2021 con 231 kilómetros. Esto cuando lo repasemos con una etapa del año anterior, que bueno, es la etapa de Tortoreto. La etapa de Tortoreto, si no recuerdo mal, tenía 70 kilómetros continuamente de cotas, subidas y bajadas. Pues esta es similar, desde el kilómetro 196, básicamente 40 kilómetros aproximadamente, no para de subir y bajar. Una etapa que para Peter Sagan no le he dado ningún nombre de ningún corredor, pero la verdad es que esta etapa para Peter Sagan le vendría de perlas, como ya nos lo demostró el año pasado en Tortoreto. Luego llega la siguiente etapa que, a ver, bueno, me he liado. Puede ser que me haya liado. A ver, porque os he... Ah, no me he liado, perdón. Bueno, no le he dicho, pero Sega Diala es la etapa... o sea, es la etapa que precede al segundo día de descanso, que aquí me he liado bastante, os pido disculpas. Vale, ya me he organizado, sí, había empezado por la tercera semana, pero no sé qué me ha pasado, que me he quedado pillado totalmente. Aquí llega la 19ª etapa, una etapa de 176 kilómetros que acaba en Alpes di Mera. Que bueno, es una jornada bastante dura porque como veis hay 3 puertos puntuables. El puerto de Motarone, que ya estáis viendo, 15,6 kilómetros al 6,5%, que ocupa el cuarto puerto o sea, el lugar del cuarto puerto más largo de esta edición. Luego pasa el Colma, que bueno, ya veis que es un puerto de tercera categoría de 7,7 kilómetros al 6%, y luego viene el Alpes di Mera, que bastantes puertos de esta edición del Giro de Italia. El Alpe di Mera la verdad es que se me hace bastante similar al Sega di Ala, lo único que el Sega di Ala sí que es cierto que en cuanto a longitud tiene 2 kilómetros más y un poquito más duro, pero ya veis que el Alpe di Mera puede ser bastante similar al Sega di Ala, como he dicho. Vamos a ver los porcentajes más concretamente. Bueno, ahí os he enseñado una cosa que no quería. Este es el perfil del cuarto puerto más largo de esta edición del Giro de Italia. Luego viene, bueno, el Colma, que bueno, ya veis que del kilómetro 1 al 4 bastante duro, pero el Alpe di Mera, salvo el primer kilómetro, todo lo demás, pues está en casi todo en negro por encima del 9% y rampas superiores a los 2 dígitos. Vamos a ir con la 20ª etapa, que bueno, como vemos, que es la última básicamente porque hemos separado las contrarreloj, que es el Alpe de Mota, que bueno, realmente pues es una jornada que va a finalizar, que ya veis que junto a la etapa del Pordoi ya os voy informando que los puertos que superan los 2000 metros son los tres puertos del día de Pordoi, que os voy a enseñar ahora porque vamos a repasarlo. O sea, los puertos que superan los 2000 metros son el puerto de Fedaya, el puerto de Pordoi y el Paso de Yao. Y luego los otros puertos que superan los 2000 metros son el puerto de San Bernardino y también el puerto de Espluga, que sobre todo este puerto tengo muchas ganas de verlo. El puerto de San Bernardino, de altitud, como digo, por encima de los 2000 metros, exactamente 2066, 23,7 kilómetros al 6,2%. Que os tengo que informar que este puerto de San Bernardino es el puerto más largo de esta edición del Giro de Italia 2021 y llega el último día de montaña. Luego viene el puerto de Espluga, que como estáis viendo, 8,9 kilómetros al 7,3%. Y luego el puerto de Alpe Mota, que bueno, ya veis que es 7,3 kilómetros al 7,7%. Vamos a ver los puertos más concretamente. Bueno, ya veis que el puerto de San Bernardino, como digo, el puerto más largo, pues digamos que los primeros 6 kilómetros es, bueno, los 7 kilómetros es bastante constante, en una media del 7%, luego del 7 al 8 viene un descansito, luego vuelve a apretar varios kilómetros, vuelve a aflojar y vuelve a apretar, digamos que se sube en 3 escalones. Luego el puerto de Espluga, pues ya estáis viendo que es bastante duro, sobre todo la parte final por encima de los 2000 metros, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y el Alpe de Mota, que acaba en 1721 metros de altitud, ya veis que es un puerto de 8,1 kilómetros al 7,8%, que yo creo que del kilómetro 5 al 6 baja bastante la media, pero ya veis que por encima de casi del 8% siempre, salvo este kilómetro y el kilómetro de descanso de esta última semana, teniendo en cuenta también la etapa de Milán, la última contrarreloj, pues yo creo que me voy a quedar con todos los días porque es bastante importante. Ahora llega el tercer punto en el que vamos a comparar
el recorrido. Bueno, antes de comparar el recorrido del Giro de Italia, si queréis ver algo de la información que he cogido de los puertos, o sea, de los puertos que más largo era, de los metros, lo he sacado de aquí. Si os vais a Rute aquí de Pro Cycling Stats, que de hecho ya, si os habéis fijado, lo he sacado en un momento. Que bueno, os voy a explicar varias cosas que me han parecido interesantes, que no os lo he dicho. Vamos a empezar por el final. Bueno, esto es la presentación que os he dado del recorrido. 3.450 metros, y aquí están los metros de desnivel, que son 49.582. Luego, otra cosa bastante importante, la media por etapa de metros de desnivel por etapa de la vuelta del Giro y del Tour. Como estáis viendo, se supone que el Giro es la que menos media tiene. Como estamos viendo, luego también una cosa bastante importante para decir qué semana es más dura en cuanto a los metros de desnivel, pues ya estáis viendo que es la tercera, que tiene 23.000 metros, que básicamente dobla la primera semana y luego la segunda semana 14.000. O sea, como os he dicho, la primera semana, si le sumamos 11.427, pues básicamente la tercera semana tiene el doble que la primera semana. Este dato no os lo voy a dar porque me sirve para comparar el siguiente punto. Aquí es como categoriza a los hombres de Pro Cycling, bueno, la gente de Pro Cycling Stats, las categorías. Luego esto me parece bastante interesante, que es aquí te indica la etapa más corta de las últimas ediciones del Giro de Italia. Como estáis viendo, la etapa más corta es de 139 kilómetros. Este dato pues también es bastante interesante, que bueno, básicamente, a ver si me explico bien. Es la etapa más corta de las largas. O sea, ¿a qué me explico? De las etapas más largas, pues aquí están las etapas más cortas. Por ejemplo, ya veis que la del año pasado una etapa ocupa la cuarta posición, y de este año la etapa más larga, pues ya veis que ocupa la quinta posición, digamos, o sea, de las más largas, el top que menos kilómetros tiene, por así decirlo. No sé si me habré explicado bien. Si no es así, os pido disculpas. Aquí en este dato que nos da Pro Cycling Stats, básicamente, que es este Giro, se ocupa la 28ª posición de los giros más cortos, así que está bien. Luego aquí está lo que os he ido diciendo de los puertos más largos, aquí lo tenéis. Luego aquí es cómo categoriza la gente de Pro Cycling Stats por el perfil los puertos. Decir que no tienen en cuenta la distancia con la meta, sí que es bastante importante, y aquí ponen que el dial, Azoncolana, estoy bastante de acuerdo. Y luego aquí tenéis pues básicamente la cima copy de este año, que es el Paso por Doi, y la del año pasado, la del Stelvio. Ahora vamos a hacer una gestión bastante importante, y es que vamos a comparar, vamos a irnos, perdón por tener que hacer esto, pero me he liado. Vamos a comparar la de edición del año 2020, vamos a hacerlo así, ¿vale? Y vamos a hacerlo así para compararlo, ¿vale? Vamos a centrarnos aquí en Preview y vamos a irlo comparando. Como vemos, etapas de 200 kilómetros. Vamos a contar primero esta, que es la de este año 2021. Etapas más de 200 kilómetros. Esta edición del 2021 que me he liado tiene 1, 2, 3, 4 jornadas. La del año pasado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como estáis viendo, en cuanto a longitud de etapas, o sea, las etapas que superan la barrera de los 200 kilómetros, la edición del año 2020 tenía más. Por ejemplo, una cosa que os he dicho, que esta etapa me recordaba a la etapa de Tortoreto. Vamos a ir a Tortoreto y vamos a cuál es la que me recordaba. Ahora mismo no la recuerdo, es esto, ahora no. Si no recuerdo mal, es la de Stradella. Vamos a verlo. Sí, mira, la de Stradella es una... Perdón aquí por los anuncios. La de Stradella es una etapa que me recuerda bastante a la de Tortoreto, que vamos a ver si podemos ver el perfil, que es un poquito perfil similar. Ya estáis viendo pues que la comparo bastante y es así. Así que bastante bien, me gusta que sean más o menos iguales, que las cosas, digamos, que las fórmulas que les funciona bien en una edición la pasen a la siguiente. Y luego otra cosa que va a ser determinante, que habéis visto antes, que es un dato que he dicho que lo iba a utilizar ahora, pues es el dato de los metros verticales por edición, desde el año 2018 al 2021. Como podéis comprobar,
la edición de este año es en 6.000 metros peor que la del año pasado. Básicamente quiere decir que había más subidas el año pasado que este año. 6.000 metros no es moco de pavo porque básicamente es una etapa de alta montaña. Y hay que tener en cuenta pues que es eso, que en teoría, bueno, en teoría no, y en la práctica en cuanto a metros de desnivel vertical se refiere, a los interesantes pues es 6.000 metros menos dura la edición de este año. Una vez dicho esto, vamos a irnos a hablar de los favoritos, que está bastante interesante. Bueno, un apunte es que os voy a ir diciendo corredores importantes y también, por ejemplo, los favoritos. Os voy a decir mis handicaps, aunque los vamos a juntar con el final y os voy a decir por qué me parece increíble varias cosas. Lo primero, aquí tenemos varias informaciones que los vamos a usar, por supuesto. Aquí, por ejemplo, Young Guess, pues vamos a usar todas las tablas, ¿por qué no? Me parece una cosa bastante interesante. Bueno, vamos a decir, de hecho, sacarlo aquí porque me parece una cosa bastante interesante. Que bueno, aquí para, digamos, situarnos, pues me parece interesante que bueno, aquí vemos que el previous performance pues evidentemente es Vincenzo Nibali con Domenico Pozzovivo. Pero bueno, vamos a ir hablando. Bueno, digamos de los que han estado los que mejores resultados tienen, que no me he sabido explicar bien. Vamos a coger todas las estadísticas porque me parece una cosa bastante importante. Bueno, esta a lo mejor no, pero vamos a quedarnos con esas estadísticas. Vamos a empezar analizando todos los equipos y luego vamos a ir a esas, digamos, listas. El Ineos Grenadiers, sobre todo, me parece bastante curioso. Bueno, Jonathan Castroviejo y Filippo Ganna, estos dos corredores les pongo para favoritos. Sobre todo Filippo Ganna, aunque ya las últimas veces le han mojado un poquito la oreja. Para la jornada del primer día que hemos visto, que ahora mismo era la etapa, si no recuerdo mal, la de Torino y luego la de Milán, que bueno, la de Turín, perdón, y luego la de Milán, que son las dos que les doy como favoritos, sobre todo a Filippo Ganna y Jonathan Castroviejo. Luego para la montaña, sobre todo Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Sivakov y Narváez me gustan. Ya sabéis que Narváez, pues el corredor ecuatoriano, viene bastante bien porque el año pasado consiguió una victoria. Luego ya animos con otro corredor bastante importante. Ya sabéis que viene de una victoria en una clásica que ahora mismo no recuerdo. Bueno, viene de ganar una etapa, dos etapas en los Tours de los Alpes que no me acordaba. Así que os pido disculpas porque creía que era una clásica, pero no recordaba que era el Tour de los Alpes. Así que viene en un gran estado de forma el corredor italiano. Luego Pavel Sivakov, que sí que es cierto que el ruso este año no es que haya destacado mucho, salvo en esta etapa de Innsbruck, pero ya veis que no tiene resultados muy destacados. Y luego, sobre todo, con Daniel Felipe Martínez y Egan Bernal, el dúo colombiano, que ya veis que Daniel Felipe Martínez pues tampoco es que haya tenido rendimiento muy fuerte, pero luego Egan Bernal, que yo creo que sí. El problema que le veo en... Bueno, los contras los voy a dar luego, pero yo creo que va a ser el hombre que se la juega en la clasificación general. Ya veis que pues viene de hacer sobre todo buenos resultados en terreno adriático, en la estrada de Bianche, en el trofeo La Ligüera, pero ya vamos a ver luego por qué creo que... O sea, os voy a dar por qué creo que es favorito y por cada vez creo que puede tener alguna que... O sea, los pros y los contras de ese corredor. Luego de AG2R, pues sobre todo Vendrame con esos finales ahí. En cotas puede venir bien. Galopén, Champusan, pues son corredores que me gusta. Por parte de Alpecin, yo creo que es un equipo que va a buscar las fugas y luego los sprint más puros en plan. ¿Cómo era? En plan Católica, estas etapas, Novara, pues yo creo que lo van a probar con Tim Merlier. Luego Cepeda, ya sabéis que el corredor ecuatoriano, pues el año pasado en una etapa lo hizo bastante bien y se estuvo metiendo en las fugas. Así que yo creo que lo va a hacer bien. Es el corredor de Androni junto a Sepúlveda y a este hombre Ponomar, el corredor ucraniano, que bueno, aquí os puedo enseñar una cosa, y es que básicamente este señor con 18 años ha competido en la Milán San Remo y va a competir en el Giro de Italia. Aquí vamos a buscar por favor las estadísticas, me gustaría buscarla, que bueno, ya veis que Ponomar es el corredor más joven de este Giro de Italia y creo que realmente Ponomar es el corredor más joven
de toda la historia del Giro de Italia, pero esto último no lo sé. Luego hablaremos de Renko Evenepoel y esta gente. Vale, una vez hemos hablado de Ponomar, del corredor, bueno, Ravanelli también es otro que me llama bastante la atención. Y bueno, luego llega Astana Premier TED, que bueno, luego os diré con qué equipo voy a correr el Giro virtual o con qué equipo lo quiero correr y que vosotros me lo pongáis por los comentarios con qué queréis que corra. Pero bueno, Astana Premier TED sobre todo me sobrero para los días de Turín y los días de Milán bastante bien. Luego viene un bloque bastante bueno. Fabio Fellini en algún final así, si no hay algún sprinter lo puede hacer bien, pero sobre todo el bloque de la montaña con Luis León Sánchez, Gorka Aguirre, también el colombiano Harold Tejada y luego el ruso Alexander Blasov, que yo creo que va a ser el líder, que ya veis que viene de quedar tercero en el Tour de los Alpes y también segundo en la París-Niza, así que viene de un gran estado de forma. Yo creo que es uno de los favoritos. Luego Mikel Landa, o sea, el equipo de Bahrein Victorious, que yo creo que junto al Astana o el Ineos Grenadier sería uno de los equipos que más ilusión me haría para correr, digamos, el Giro virtual en el Pro Cycling Manager. Dejármelo ahí por los comentarios. Pero sobre todo, hombre, para, digamos, nuestra lucha de la contrarreloj, sobre todo con Jan Tragen, lo podría hacer bastante bien. Luego los hombres de la montaña pues son Rafa Valls, luego Mohoric te la puede liar, que de hecho, si no recuerdo mal, el año pasado ganó una etapa. No, lo ganó en 2018, pero el año pasado estuvo bien también en una etapa del Giro de Italia, o me lo estoy inventando. Bueno, pues me estaré confundiendo. Ah, no, no, no. Es que, cállate. Aquí me he liado con su compañero Jan Tratnik. El que ganó el año pasado es Jan Tratnik. Exacto, ahí lo vemos. Perdón por la confusión, pero me he confundido entre eslovenos. También de los corredores, bueno, Rafa Val, vamos a intentar que no se caiga en los primeros 10 días, es una cosa bastante importante. Y si puede ser que no se lesione de gravedad. Luego el bloque Gino Mader, Caruso, Pello Bilbao y Mikel Landa, la verdad es que me encanta, que como digo, yo creo que va a ser uno de los favoritos. Y junto a la Astana Premier y al Ineos Grenadier, yo creo que es mi equipo favorito para hacer el Giro virtual. Luego el Bardiani, pues sobre todo del Bardiani me llama la atención Fiorelli, Zana, Bataclin y Giovanni Visconti, que ya sabéis que el año pasado en una fuga, si no recuerdo mal, que 2 segundos, vamos a repasarlo rápidamente, exacto, la etapa del Etna, que ahora mismo no sé si ganó ¿quién ganó? Cepeda puede ser, o quién ganó ese día. Caicedo, joder, me estoy fallando más que una escopeta de feria, pero por ahí iba. Lo del Borjas Groge, pues yo creo que Peter Sagan es el que va a luchar la clasificación de la Maglia Chiclamino, que ahora vamos a ir hablando, aunque hay algunas cosas que no lo puedo decir porque no lo sé. Pero bueno, Daniel Oss para lanzarle, luego corredores que me llaman bastante la atención. Bueno, Mateo Fabro el día ese que hemos visto que ganó Cepeda lo hizo increíble, Fabro bastante bien. Luego Emmanuel Buchmann, y Gross Garner son corredores que lo pueden hacer bien, aunque Manuel Buchmann no sé si podrá hacer bien la clasificación general porque ya veis que en Itzulia no destacó mucho y luego en el UAE Tour tampoco lo hizo bastante bien, aunque como digo, Mateo Fabro me llama bastante la atención y Gross Garner. Y luego vamos a ver que si puede ganar el eslovaco Peter Sagan la Maglia Chiclamino. Luego también Bodnar, el corredor polaco, pues puede ganar en Turín, y en Milán las etapas de montaña. Y bueno, Cofidis sobre todo pues viene a Sabatini, Attilo Viviani y Elia Viviani para los sprint, aunque no sé si podrá ganar. Y bueno, y se me olvidaba con Sony. Y luego para la montaña sobre todo me gustaban mucho Lafay, y luego Edet y Rochas pues estarán combativos. El de Killing Quick Step, otro equipo que me llama la atención. A lo mejor el equipo que más me tira es el Bahrein Victorious y el segundo sería este equipo. Para los días, digamos, bueno, iba a decir de crono, es que realmente de crono te lo puede hacer bien Renko Evenepoel, Joao Almeida, Riemann Cavagna, básicamente esos tres. Bueno, y Honoré también te lo puede hacer bastante bien, pero digamos que el corredor que de este equipo, de los 8 que menos me destaca, es Peter Sagan, pero los demás me encantan. Honoré es un corredor bastante versátil que ya este año ha conseguido una victoria, si no recuerdo mal. Ahí está la etapa de la Isula de Ondarroa, así que bastante bien. Y luego esta etapa de la semana Copy Bartali, así que viene en un estado de forma muy bueno. Luego también Jimmy nos viene bien. Hugo Keise, que junto a Sherry yo creo que es de los que menos llama la atención, pero Remy Cavagna es un corredor que te puede ganar las 2 etapas de contrarreloj, la de Turín y la última de Milán.
Y luego los hombres importantes, digamos, de cara a la clasificación general, pues yo creo que va a ser Jimmy Nos, que yo creo que el corredor británico el que menos, pero entre Fausto Masnada, Renko Benepool y Joao Almeida veremos hablando. Sobre todo el que yo creo que es más importante son Masnada y Almeida, porque Renko Benepool, luego más al fondo os voy a dar una opinión del corredor belga, porque creo que a lo mejor no es favorito y porque le viene mal. Que por cierto, Renko Benepool es un corredor junto a otro que vamos a ver luego, que lleva sin competir desde el año pasado, después de la caída que sufrió en Lombardía. Luego vamos a ir con el siguiente equipo, que es el Education First Nippo. Que bueno, decir que este equipo, si no lo habéis visto por Twitter, va a estrenar maillot en esta edición del Giro de Italia. Sobre todo aquí Rubén Guerreiro, que el año pasado este corredor portugués consiguió una victoria aquí en el Giro de Italia y además también consiguió esa maglia Achurra, lo puede hacer bastante bien. Luego con Tijen Van Garden, Simon Carr, sobre todo Caicedo también, que viene de pues conseguir otra etapa en el Giro de Italia del año pasado bastante bien. Y vamos a ver Bettiol siempre bueno. También me llama la atención Simon Carr y luego Hugh Carthy, que vamos a ver si puede hacer algo después de lo que consiguió el tercer puesto el año pasado el Giro de Italia, o sea, en la Vuelta a España, y luego ya veis que por ejemplo en Tour de los Alpes viene de hacerlo bastante bien, así que lo podría hacer muy bien el corredor británico. Luego el Elo Cometa, pues la verdad es que el que me llama la atención es Gabassi y Albanese y ya están. Luego por parte de el Groupama francés, pues sobre todo con Badilati, Rudy Morar y Reichenbach, sobre todo Badilati, el corredor suizo, ya veis que bueno, 28 añitos, pero bueno, Romandía 24º, yo creo que le meterán en alguna fuga y yo creo que el nombre de la clasificación general será Reichenbach. También sigue ya tira Walter, sobre todo Walter lo puede hacer bien en la etapa esa de las contrarreloj. Luego viene el Wonti, que bueno, sobre todo con Quentin Hermans, luego Jangir, Taramay, sobre todo para la montaña. Luego Pascualona en algún final así rápido lo puede hacer muy bien. Luego por parte del Israel, pues Alex Dowsett y Brandel para la jornada. Bueno, y Nif también lo puede hacer muy bien en las etapas de contrarreloj. De hecho, Alex Dowsett el año pasado consiguió una victoria. Que bueno, hay que recordar que Dowsett la consiguió, si no recuerdo mal, en línea. Vamos a verlo ahí. Sí, fue en línea, así que bueno, ahí tenéis un dato. Luego, como digo, Brandel es otro que lo puede hacer bastante bien de cara a la montaña, porque es muy bueno el corredor austriaco. Luego también Chimolai para los sprints muy bien, De Marque para la montaña. Nilans es el corredor letón muy completo, que viene de, ya veis que, bueno, un 25º, yo creo que lo puede hacer muy bien. Y luego su hombre, bueno, también otro corredor que se me olvidaba es el neozelandés. De cara a las contrarreloj como Brandel y Dawson lo puede hacer muy bien. Patrick Bevin, y luego su hombre para la clasificación general, pues evidentemente es Dan Martin, el corredor irlandés, que bueno, este año ya veis que viene de hacer un 15º en Tour de los Alpes y luego un 25º en Vuelta a Cataluña, pero ya veis que en Manresa quedó quinto y luego el día de Innsbruck quedó tercero en el Tour de los Alpes. Vamos a ver la siguiente equipo, que es el Jumbo Visma, que bueno, de cara a los sprints es Dylan Groenewegen, que es otro corredor junto a Renko Evenepoel, que este año 2021 todavía no ha debutado después de lo que pasó en Polonia, así que va a debutar aquí. Si estuviera en su punto álgido de forma, pues yo creo que le pondría uno de los favoritos de cara a ganar esas etapas totalmente llanas. Pero bueno, luego para, digamos, bueno, otro sprinter que tienen es Dekker, que lo puede hacer muy bien. Otro corredor holandés, David Dekker y Groenewegen, aunque yo creo que seguramente que trabajen para Dekker, porque Groenewegen no sé si llegará en forma después de lo que pasó en Polonia y sobre todo el tiempo que llega sin correr, vamos, sin ponerse el dorsal. Luego de cara, digamos, a los días de contrarreloj, el primero y el último, sobre todo con George Van Ender y Eduardo Affini. Luego para la clasificación general George Bennett, aunque sobre todo me llama la curiosidad lo que pueda hacer Tobias Foss. Por parte del Lotto Soudal, pues aquí yo creo que viene el grande dominador, que va a ser de cara a los sprint más llanos, que es Caleb Ewan, el corredor
australiano, que bueno, de momento este año pues ya veis que viene de hacer un tercero en la Vuelta a Comunidad Valenciana, un segundo en la Milán San Remo, un segundo en Tirreno, ganó en el UAE Tour, así que bueno, ya lo del UAE Tour la verdad es que nos pilla un poquito lejos, pero sobre todo esa San Remo y ese tercer lugar en ese yo creo que va a ser el gran dominador de las llegadas en llano, aunque yo creo que la maglia Chiclamino se la va a llegar Peter Sagan. Luego el Dani también es un corredor rapidillo. Manciski me gusta. Van Hook es otro corredor que hasta la etapa de Tortoreto del año pasado hay que recordar que iba bastante bien, que aquí lo vamos a ver bien en esto. Si os fijáis, hasta la etapa de Tortoreto pues ya veis que iba en el top 10. De hecho iba con la maglia Bianca, así que vamos a ver qué puede hacer el corredor belga. Luego llegamos al equipo Movistar, que bueno, la verdad es que sobre todo Nelson Oliveira me gusta de cara a los días de contrarreloj, aunque con Filippo Ganda y esta gente lo va a tener complicado. Y luego de cara pues David Vilela, Pedrero, Rubio, Jorgensen, Da Cataldo me gustan. Pero vamos a ver qué puede hacer Marc Soler, que va a ser el líder, el corredor catalán. Que bueno, ya sabéis que viene de ganar una etapa en Tour de la Romandía y de quedar cuarto por un segundo frente ahora mismo un corredor que no recuerdo, frente a Fausto Masnada, que le hemos visto antes como uno de los del The Curing Quick Step, junto a Jamie Noss, Almeida, Renko Benepol. Y bueno, de Marc Soler me gustaría decir que el día que ganó mandó callar. A mí lo que me gustaría es que mandara a callar en el Giro de Italia y que se llevara alguna que otra victoria. Si no puede hacer digamos, un muy buen puesto en la clasificación general, que te digo, un top 3, yo creo que se debería centrar en conseguir 2 o 3 victorias, porque lo demás, quedar top 8 sin que se te vea, yo creo que no renta nada. Vamos a ir a ver al Biker Chain, que bueno, aquí de cara a la clasificación, digamos, de las contrarreloj, Sconson lo puede hacer muy bien. Luego de cara a la montaña, pues sobre todo con el bloque Tanner Kanger, el estonio Mikel Nieve y Simon Yates lo pueden hacer muy bien. Luego diré por qué creo que puede ser favorito Simon Yates y por qué no, ¿vale? Con otra cosa de que ha preparado Pro Cycling Stats, pero bueno, ya vemos que viene bastante bien de ganar del Tour de los Alpes Marítimos, también en Cataluña lo hizo bien, así que Simon Yates está enchufado, pero luego os diré por qué veo que no o por qué sí. Luego, por parte del DSM, pues Nicolas Roche, sobre todo Chris Hamilton, Bardet, Nicolas Ampar al final, pero lo malo que tienen a Jan Hill, que hay que recordar que quedó segundo, pero este año el corredor australiano no ha hecho muy buen año. Ya veis que en el Tour de los Alpes pues no salió la última jornada, igual que la Vuelta a Cataluña, así que no sé cómo vendrá, pero me imagino que, espero que bien, aunque yo creo que van a tener un problema, porque yo creo que tampoco Romain Bardet este año es que venga en un nivel increíble. Sí que es cierto que quedó noveno, pero tampoco es que ven octavo también en terreno adriático, pero no creo que al corredor francés es de AG2R le dé más para quedar más allá del top 5. Vamos a seguir repasando. Vale, hemos acabado el DSM y sobre todo también Nicolas Roche, Hamilton. Luego para los sprint, Nico Denz, Canter también es otro corredor rapidillo. De QB sobre todo Nicholo para los sprint. Smith ya hemos visto que es uno de los corredores más jóvenes. De cara a la montaña, sobre todo Campenas, otro corredor rápido. Walside, ya hemos visto que Smith es uno de los corredores más jóvenes, concretamente el tercero detrás de Ponomar y Renko Evenepoel. Y bueno, una cosa que os quería decir, Campenas yo creo que va a ir para las 2 jornadas, sobre todo de las contrarreloj, y aparte luego se meterá en alguna que otra fuga. Domenico Pozzovivo, hay que recordar que del año pasado, la segunda semana, fue el corredor que más animaba. De hecho estuvo a punto esta semana, digamos la segunda semana del Giro de Italia 2020, fue el animador junto a su equipo NTT, perdón, que ahí me pilló una T de más. Bueno, 13 Alfredo es otro equipo que me llama la atención, que bueno, Matteo Moscotti como hombre rápido, y luego viene pues sobre todo con Gebre Savalier, Gianluca Brambilla, que ya sabéis que es un corredor que me encanta, el corredor italiano, que ya veis que ha conseguido pues la etapa de los Tours de los Alpes Marítimos, que se me confunde de ella, Innsbruck, viene de hacer buenas etapas. Luego también viene Ciccone, Ciccone, Nibali, Mollema, que bueno,
Chicone espero que sea el líder o que dé un paso por encima porque ya tiene 26 años y bueno, ya veis que en la Vuelta a Cataluña lo estaba haciendo medianamente bien, aunque en terreno adriático no destacó, la Vuela pues bueno, estuvo ahí bastante bien, aunque en Tour de los Alpes Marítimos estuvo mal. Luego viene Bauke Mollema, el corredor holandés, y ya vemos que desde la Lieja no ha competido, aunque hizo un buen top, y luego también en la Flecha también hizo muy buen top. Y luego Vincenzo Nibali, ya sabéis que, bueno, hace pocas semanas se sometió a una operación aunque ha podido llegar. Y vamos a ver qué puede ser del tiburón, aunque ahora daré por qué creo que Vincenzo Nibali a lo mejor no está en el máximo nivel. Vale, por parte del UAE, pues sobre todo viene un bloque de los sprint bastante interesante con Gaviria, Molano, Diego Ulissi y Massimiliano Richeze, un bloque muy bonito, que yo creo que para Gaviria los sprint ya no lo puede hacer muy bien y luego Diego Ulissi para los sprint que sean así, picando para arriba y luego los corredores para la montaña, David de Formolo y Valero Conti. Vamos a ver ahí que ya veis que el que más ha acabado es Domenico Pozzovivo. Como os digo, el año pasado fue uno de los animadores. Espero que este año esté bien, aunque no creo. Ya veis que la mejor performance, pues ya veis que pues es Nibali, Pozzovivo, también Mikel Landa, Elia Viviani, aunque no esté al nivel. Bueno, ya vemos que los mejores equipos, o sea, la nacionalidad que más destaca evidentemente es la italiana, luego viene la belga, francesa, holandesa, la quinta de España con 10 corredores, luego la colombiana, digamos, un país de Latinoamérica, pues ya veis que con 6 corredores, aunque tiene 6 corredores bastante importante. Luego la clasificación de los más jóvenes lo hemos visto aquí con Ponomar, los más mayores pues ya veis que es Cohen de Cor, también está aquí por aquí Domenico Pozzovivo, Igo Keise, Giovanni Visconti, y bueno, aquí quiero irme a otra cosa de que tiene preparado la página de Pro Cycling Stats, que es el de hablar de los favoritos. Vale, según la edad de los contendientes tienen a Renko Evenepoel, a Joao Almeida, Egan Bernal, bueno, estos son los más jóvenes, por edad básicamente, ordenándolos. Voy a hablar porque creo que, según este orden, voy a hablar por qué creo que un corredor es favorito o por qué no. Vale, Renko Evenepoel. ¿Por qué creo que no va a estar para ganar? La primera razón, porque lleva sin competir desde Lombardía, básicamente 9 meses. También otra razón bastante importante para pensar, o según bajo mi criterio, porque creo que este corredor no se puede contar de primeras como favorito. Principalmente porque si comparas los años que lleva de profesional, lo máximo que ha disputado, los máximos días en competición, que no me sé explicar, si no me equivoco, es los que ha disputado en la Vuelta a San Juan, básicamente en Argentina, que como vais a ver son 7 días. Si con 7 días, que básicamente es una semana, hay gente, bueno, yo por lo menos creo que no va a poder estar al nivel de 21 días porque todavía no ha competido y la máxima, digamos, duración que ha competido pues es eso, 7 días. Y hay que tener en cuenta que el Giro de Italia son 21, así que yo creo que por eso no va a estar. Joao Almeida, pues Joao Almeida yo creo que es un chico que frente a Renko Evenepoel ya tiene la experiencia del año pasado del propio Giro de Italia, así que ya tiene una experiencia y bastante buena con una etapa, o sea, con una gran vuelta de 21 días y encima del Giro de Italia y sabiendo, como hemos visto en el dato anterior, que la edición del año pasado pues tenía 100.000 metros más de desnivel positivo, así que este año siendo menos duro, cuidado con el señor Joao Almeida porque las dos cronos va a volar. También te digo que Renko Evenepoel, aunque diga que la clasificación general no va a estar, yo creo que alguna etapa va a ganar, yo creo. Si no le salvo desgracia, yo creo que alguna etapa va a ganar. Y con Joao Almeida yo creo que va a ser un hombre bastante importante porque en las cronos se desenvuelve bien. El único contra que le veo a Joao Almeida, que las etapas de alta montaña, sobre todo la etapa de Pordoi, pues se le puede dar bastante mal al corredor portugués. Pero podría estar bien. De su equipo, más nada, también es otro corredor que viene de Romandía, que da por delante de Marc Soler, que lo podría hacer bastante bien. Egan Bernal, si viniera, se hubiera recuperado de su lesión de la espalda, diría que es el máximo favorito. Pero como no sé cómo viene y además el problema que desde el Tour de Francia del año pasado no ha vuelto a competir
una carrera tan larga, pues la verdad es que no sé si se va a llevar bien con la espalda. Como digo, si no tiene problemas de espalda, uno de los máximos favoritos para mí. Luego, ¿quién viene? Viene Jan Hilly. Bueno, de Jan Hilly digo que bueno, es un corredor que todavía es joven, pero sí que es cierto que no sé si va a destacar. Es verdad que está un poquito en el mismo papel del año pasado en el Sunweb, que él estaba con Hildy y luego Kelderman, que es el que respondía, pero este año le va a tocar responder más o menos al nivel de Romain Bardet. Romain Bardet, porque creo que no va a ganar, que bueno, que está aquí, pues básicamente porque no le veo de entrar en el top 3, ni siquiera en el podium. Para mí yo creo que Egan Bernal, si estuviera bien, yo creo que sería favorito máximo. Yo Almeida, cuidado porque son 6.000 metros menos de desnivel. Ya yo Almeida lo que le fastidia sobre todo son los días de puertos de alta montaña que sean muy largos. Pero cuidado. Luego Blasov, el corredor ruso. Es un corredor que me gusta, pero creo que siempre tiene algún problema, siempre muestra alguna debilidad. Por ejemplo, ya lo estáis viendo aquí, que el año pasado al final pues se hizo largo y quedó un décimo el día de Covatilla. Y cuidado aquí que esa edición de la Vuelta a España tenía menos días, si no recuerdo mal, 18 o 19. Así que se podía hacer bastante largo este Giro de Italia, aunque tenga 6.000 metros menos de desnivel que la edición del año pasado. Hugh Carthy, pues ya hemos visto que el corredor británico, la mejor posición que ha conseguido pues es la tercera posición del año pasado de la Vuelta a España y no ha hecho malos resultados. También otro que me gusta del equipo, que como digo, el Israel Startup, bueno, del Israel no le he dicho, y Education First van a estrenar maillot en esta edición del Giro de Italia, así que si lo recuerdo os pondré en la descripción aparte de la página de Pro Cycling Stats por su Twitter para que veáis el maillot. De lo que estaba diciendo, también me gusta, por ejemplo, Simon Carr, por cierto. De Bernal no lo he dicho, pero también me gusta otro corredor si estuviera bien, Sivakov, y también en su compatriota Daniel Felipe Martínez. Simon Yates. Mi problema con Simon Yates es que básicamente si fuera regular todos los 21 días podría ganar sobrado, pero el problema que es un corredor que nunca sale, muy irregular, como ya le pasó hace unos años en el Giro de Italia. De hecho, el Giro de Italia 2018, ya sabéis que estuvo arrasando hasta que llegó la etapa de Finestre, si no recuerdo mal, y petó y perdió 18 minutos. Así que yo, si fuera aficionado de este señor, de Simon Yates, sé que puede a lo mejor hacer 5 etapas increíble, pero podría reventar en cualquier momento. Woodman ya lo he dicho que no le veo, aunque tiene un buen equipo con Gross Garner y ya ha dicho que en Peter Sagan puede optar a la maglia Chiclamino. Romain Bardet ya ha dicho el problema. George Bennett no creo que le vean el nivel de top 3. Pello Bilbao y Mikel Landa son dos corredores que me gustan. Sobre todo Mikel Landa yo creo que puede tener la oportunidad de ganar un Giro de Italia. Y yo creo que el Bahrain Victory es el equipo que me voy a coger en el Giro virtual, salvo que vosotros me digáis lo contrario. Pello Bilbao, hay que recordar que el año pasado pues estuvo muy bien. Muy bien. Además viene de hacer un muy buen papel en el Tour de los Alpes segundo. Sexto en Itzulia, así que viene Gran Premio Indurain cuarto, viene de hacer un gran papel. Y hay que recordar que el año 2020 es uno de los que acabó con más energía, quedando quinto en la clasificación general y remontando. Luego es otro hombre, compañero, Mikel Landa, que como digo yo creo que es el equipo que me voy a coger. Es otro corredor que también lo ha hecho bastante bien en Itzulia, Tirreno, así que viene bastante espabilado. Ahí vemos el GP de la industria y su último contacto con una gran vuelta fue el Tour de Francia, que quedó cuarto, así que yo creo que es la oportunidad de Mikel Landa y esperemos que no le pase ninguna desgracia. A Bauke Mollema y a Vincenzo Nibali, pues yo creo que los voy a agrupar. Bueno, Bauke Mollema sí que podría hacer algo bastante bueno, pero yo creo que va a ir a por etapas. Yo creo que su líder va a ser Giulio Ciccone o Vincenzo Nibali. Lo único que Vincenzo Nibali lo que me preocupa es un tema de que viene de la lesión y que se tuvo que operar. Y aparte de eso, es que ya el año pasado ya no se le vio bien. O sea, si a lo mejor este Giro de Italia me lo dices hace 3 o 4 años, también te lo daría como favorito. Pero bueno, ya hemos acabado. Dan Martín es otro corredor que lo puede hacer bien. Ya veis que la presencia de los Alpes, pues bueno, salvo Nairo Quintana, que evidentemente el arca aquí no participa, aquí Roman Díaz. Y bueno, aquí estoy bastante de acuerdo. Lo único que, como digo, de Simon Yates me preocuparía si yo soy uno de sus fans. Bueno, me gustan todos los ciclistas, pero la verdad es que Simon Yates me tira bastante.
El único problema que le veo a Simon Yates es que es eso, es irregular, es capaz de ganarte 5 etapas del Giro de las más duras y luego petarte en la siguiente. Así que lo que digo, Mikel Landa yo creo que es el máximo favorito, lo único que espero que no le pase ninguna desgracia. Y además tiene a Pello Bilbao que le puede ser de gran ayuda, Damiano Caruso, Lleno Madrid, que como digo yo creo que es el equipo que me voy a coger. Egan Bernal, como digo, si estuviera en el estado 100% y no tuviera problemas de espalda, yo creo que sería el máximo favorito. Blasov me parece bien, pero no creo que estuviera aquí. Hindley ya lo he dicho, que vamos a ver con Roman Bardet. Y lo de Remco Evenepoel, lo que digo, que lleva mucho tiempo sin competir y que todavía no, hasta día de hoy, hasta esta edición del Giro de Italia 2021, no se ha enfrentado a una carrera de tantos días compitiendo. Roman Bardet lo mismo que Hindley, vamos a ver qué puede hacer. Le veo top, o sea, entrando en el top 10, de top 10 a top 5 sí que le veo, pero no más. A Almeida, cuidado con el corredor portugués porque las cronos en esos 38 kilómetros se va a desarrollar bastante bien. Y luego este año, como he dicho en varias veces, pues tiene menos metros de desnivel y esto a él le puede venir bien. Hugh García, ojalá que vuelva. Además, Simon Carr me parece bastante bien. Vincenzo Nibali, lo que digo, que ya la edad le empieza a hacer factura y aparte que viene de la lesión. Dan Martin me gustaría, Bullman no sé, Monema tampoco, Bilbao tampoco lo veo. Y George Bennett ya vemos aquí, así que bueno, yo creo que hemos acabado aquí. Ponedme vuestras opiniones en los comentarios y decirme qué equipo queréis que me coja en el Giro virtual, aunque yo creo que me voy a coger al Bahrain Victorious. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo larguísimo, dale a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós.